Estamos en Infobae TV con el abogado de Coalición Cívica ARI, el doctor Hernán Reyes, que ha producido un informe tremendamente interesante y preocupante, por cierto, que se llama El costo del relato. Es un análisis y además una ponderación, digamos, de los gastos en publicidad oficial del Gobierno Nacional desde el 2003 hasta el 2013, es decir, 10 años de gastos de publicidad en el Gobierno Nacional. Hernán, gracias por tu presencia aquí en Infobae TV. Bueno, ¿cómo era entonces el gasto cuando arranca el gobierno de los Kirchner y cómo fue el gasto en publicidad el año pasado? Bien, nosotros lo que pudimos hacer es un informe, un análisis del gasto de publicidad oficial punta a punta de la década kirchnerista, del 2003 al 2013. La primer partida de publicidad oficial que tiene Néstor Kirchner, que es en el 2004, cuando sanciona ese presupuesto, ya es 200% más que la del 2003. Y hay un punto donde ahí aparece, lo que yo digo es... Ahí era en el 2003 de 39 millones. 39 millones de pesos. Y uno va viendo cómo 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 hay un incremento en la sanción presupuestaria y siempre sobre ejecución. Siempre gastaban más de lo que el Congreso le decían, ¿a través de qué? De los superpoderes. ¿Cuándo se da la situación de quiebre? En el año 2009. Y recordemos que el año 2009 fue un año políticamente muy particular. Sí, se venía de la 125, de la crisis con el campo el año anterior, y bueno... Y una crisis de legitimidad política muy importante que lo llevó a Kirchner a hacer las elecciones testimoniales. Así es. Ahí en el 2009, ¿qué pasa? Se estatizan las AFJP y aparece la caja del ANSES como caja publicitaria y aparece Fútbol para Todos. Entonces el kirchnerismo, que tenía solo los recursos del Tesoro y que centralizaba, abre dos nuevas cajas, Fútbol para Todos y ANSES. ¿Cuánto es lo que han gastado desde Fútbol para Todos? 4.500 millones de pesos desde que se conformó el Fútbol para Todos, y ANSES gasta sin tener posibilidad nosotros de acceder a realmente cuánto ejecutan, sino a saber solo cuánto dicen que gastan. Está gastando, en el año pasado gastó 500 millones y para este año también tienen planeado una suma similar. Entonces, ¿Fútbol para Todos por año cuánto es? Fútbol para Todos fue fluctuando, pero por ejemplo ahora en el 2014 lo que va transcurrido al 23 de septiembre, es el dato que yo tengo, está en 1.200 millones de pesos. Ahora, Hernán, entonces, en el 2003 digamos, estaba presupuestado 39 millones de pesos en publicidad oficial. Sí. Y en el 2013, ¿cuánto fue el presupuesto? 3.500 millones de pesos fue el total de gastado por el Gobierno Nacional en publicidad. 3.500, incluyendo Fútbol para Todos, incluyendo ANSES. ¿Eso qué implica de aumento del gasto en publicidad oficial? Estás por un 3.000%. O sea, no hay... Porque acá quiero hacer esta reflexión. No hay índice inflacionario que justifique un incremento tan grande en la publicidad oficial. Pero acá lo de fondo es, ¿está bien que un Estado comunique política pública? Sí, está bien. Entonces ahí empezamos a discutir qué. Uno, ¿cuánto gastamos en política pública? A mí me parece un disparate lo que se esté gastando. Y después digo, ¿cómo lo gastamos en política pública? En comunicar la política pública. Y acá lo que hay que decir es que el gobierno kirchnerista hizo de la publicidad oficial su comité de campaña y todos los ciudadanos de la Argentina, a través de nuestros impuestos, estamos financiando la campaña del kirchnerismo, sosteniendo su relato, cuando me parece que esos fondos necesariamente deberían ir a otras áreas y no a financiar su campaña. Vos haces un cálculo, 9 millones de pesos por día. Total. Eso es lo que está dando, eso es lo que dio el 2013 y es lo que ya nos da para el 2014 sin haber cerrado el ejercicio. O sea que va a ser mayor. Ahora, el segundo punto es cómo ellos distribuyen la publicidad. Discrecionalmente. Exacto. ¿Por qué? Porque aun cuando se debatió la ley de medios, no hubo una discusión sobre qué hacemos con la pauta publicitaria. Nosotros nos agarramos solamente de las convenciones de derecho internacional que hablan de evitar la censura indirecta a través de la pauta publicitaria, pero ustedes saben que la pauta en Argentina se distribuye a los amigos del poder y ha habido fallos de la Corte, tanto en Río Negro, tanto Artiar o el propio Perfil, donde establece por qué a grupos minoritarios como Spolky u otros se llevan una torta de la pauta presupuestaria muy superior a la que tienen otros medios de mayor cuantía. Y acá hay que también hacer un punto. En el interior, la concentración de medios a través de la pauta oficial es enorme. Entonces, se hace necesaria una ley que regule. Nosotros de la Coalición Cívica tenemos una ley de publicidad oficial que establece, entre otras cosas,
qué comunicar, si puede aparecer en una imagen de gobierno, la veda para campaña electoral, o sea, en un momento de elecciones el Estado no puede gastar en pauta publicitaria, y por supuesto la distribución. Así que tienen un proyecto de publicidad oficial, Sí. Intentaron llevarlo a recinto, obviamente. Sí, el proyecto es el proyecto del diputado Sánchez, de Carrió, de Pablo Hapkin y de Alcira Argumedo. Ajá. Lo hemos presentado este año y obviamente no está en tratamiento. Ahora, lo más dramático de todo esto es que hay jurisdicciones provinciales o la Ciudad de Buenos Aires que están gobernadas no por el kirchnerismo. Y tampoco en esas jurisdicciones hay una ley que regule la distribución de la pauta. Totalmente, y coincido con vos. De hecho, yo hice en su momento informes referidos a la publicidad oficial de la ciudad, y también ahí nosotros proponemos 3 cosas en la ciudad y en Nación también. 1, ley de publicidad oficial. 2, limitación del gasto. Hay que establecer una ley que diga no podemos gastar más que esto en publicidad oficial. Y 3, una ley de marca, que le digo yo, una ley de marca ciudad, una ley de marca estatal que impida que el gobierno que acceda al Estado modifique los colores de la marca de una ciudad o de un país en función de su beneficio. En la ciudad también es necesaria una ley de publicidad oficial. Y, por ejemplo, otra cosa que parece preocupante es fútbol para todos. Ningún candidato opositor, no sé qué opinará Carrió, te lo pregunto, está en contra de fútbol para todos. Todos quieren seguir con él. Sí. ¿Carrió? Sí, Carrió lo que plantea, y yo coincido absolutamente, es que el kirchnerismo se ha encargado de mentirnos y de simular una realidad que no es. Recuerden ustedes que en la conferencia de prensa donde Cristina Kirchner lanza Fútbol para Todos, dijo: con las ganancias de Fútbol para Todos vamos a poder darle dinero a la AFA y financiar el deporte olímpico. Ustedes recuerdan esto. Ahí hay una pauta, una pauta publicitaria que no se comercializa. Ahí se está terminando una cuasi estatización del fútbol, sin control sobre los clubes de fútbol, con lo cual es un barril sin fondo. Nosotros lo que decimos es, no puede ser que de total de pauta que provoca Fútbol para Todos no se comercialice absolutamente nada. No puede ser que si nosotros planteamos una sociedad sin costo, o sea, sin límite con los clubes de fútbol, no vamos a tener un control de dónde van los fondos, con lo cual siempre son deficitarios y siempre demandan más dinero del Estado. Entonces, concretamente lo que digo es, Fútbol para Todos tal cual está no puede seguir. Fútbol para Todos, financiando la campaña del gobierno y llevándose 4.000 millones de pesos, no puede seguir. Y déjame decirte algo. ¿Sabes cuánto se gastó en la ley de bosques? En la ley de bosques, famosa ley debatida que intenta parar los desmontes y sustituir esas economías regionales, se gastaron solo 200 millones de pesos contra 3.000 millones de pesos en publicidad. El Cedronar, el año pasado, tuvo un presupuesto de 130 millones de pesos contra 3.000 millones de pesos de publicidad oficial. Es un disparate. Ahora, es realmente un disparate. Ahora, Fútbol para Todos lo que tiene otra virtualidad para el kirchnerismo es que le permite dar contenido, se presume gratis, a otros canales privados, presuntamente privados, como Canal 9, Crónica, América. Exacto. Y eso le permite un gran control de los contenidos, especialmente durante el fin de semana. Ahora, Carrió, por lo que escuché, es partidario de seguir con un Fútbol para Todos, pero más prolijo, digamos. No sé la propuesta concreta de Lilita. Yo lo que sí sé es que Carrió lo que plantea concretamente es regular la publicidad oficial. Fútbol para Todos tal cual está no puede seguir. Eso hay que comercializarlo y ponerse a discutir con los clubes cuál es, y eso es un barril sin fondo, si no. Hernán, ¿pudiste, digamos, analizar en perspectiva, digamos, la inversión o el gasto en publicidad que hizo este gobierno con otros gobiernos de la democracia desde 1983 hasta acá? No, te soy sincero, no tenés un... No, hice un comparativo intragestión kirchnerista año por año, pero no tengo un contraste con años anteriores. En cualquier caso, no me parece incoherente lo que hace el kirchnerismo. El kirchnerismo montó su política a través del relato. Y el relato kirchnerista tiene un costo, o 3 costos, digo yo. Primero, el costo económico, 10.000 millones de pesos en todos estos años. El segundo costo del relato kirchnerista es la intervención en los órganos públicos. Ustedes saben que para sostener una mentira, para sostener una simulación, no solo hay que poner dinero, sino hay que evitar que se diga la verdad. ¿Cómo lo hicieron? Intervinieron en el INDEC y todavía no reglamentan la ley de acceso a la información pública. Y el tercer costo, que me parece que es el más grave, es el costo simbólico que plantea el kirchnerismo. Hoy las palabras no significan lo que nombran. Nosotros tenemos que debatir hoy si las cosas son como dicen ellos o no son. Entonces ahí como sociedad tenemos que recuperar algunas palabras que el kirchnerismo ha bastardeado, y eso también es parte del costo del relato. ¿Como por ejemplo? Y como por ejemplo Estado. Totalmente, como por ejemplo inclusión. ¿Cómo puede ser que el kirchnerismo nos diga que hay inclusión en esta Argentina donde tenemos el 51% de personas que no tienen cloacas? Nos dicen que este es un modelo de desarrollo.
un modelo de desarrollo con 40% de pobres. Perdimos 10 años de crecimiento con una pobreza que fluctúa por inflación, pero en términos de infraestructura no invertimos. Entonces, el día de mañana, cuando nosotros digamos tenemos que generar desarrollo, tenemos que invertir en infraestructura, mucha gente va a decir, ¿qué es invertir en infraestructura? ¿Es la corrupción de debido? ¿Es el saqueo de las viviendas del plan federal? ¿Es Joclender? Entonces, ahí hay algo que recuperar. El costo del relato es más grande que 10.000 millones de pesos. Claro. Hernán, y decime, ¿tenés posición sobre lo que habría que hacer con los medios públicos? ¿Con los medios del Estado? ¿Con los medios del Estado? Y bueno, me parece, en primer medida, no puede ser un control del partido de gobierno. Me parece que ahí tiene que realmente intervenir una pluralidad. El Parlamento es un elemento importante. El financiamiento también, de cómo distribuimos nosotros la pauta publicitaria, y también, por otra cuestión, el contenido. Realmente hoy, fíjense ustedes que esta idea de la pluralidad de medios que plantea el kirchnerismo, si nosotros lo dejáramos avanzar, no harían otra cosa que expandir lo que hacen en pequeño, que es la homogenización, la concentración, el discurso repetido, la propaganda. Entonces me parece que en un punto nosotros lo que tenemos que hacer es renunciar a lo que decimos que ellos hacen y hacer lo que tenemos que hacer. Y en el proyecto de ley de publicidad oficial que tiene la coalición cívica, ¿hay algún tipo de intervención de la oposición, del Congreso? O sea, ¿está previsto alguna, digamos, alguna discusión, Sí. digamos, que supere Bueno, por ejemplo, a los funcionarios del planteamos gobierno? que tiene que haber un plan anual de pauta publicitaria, salvo casos de emergencia, de catástrofes o de situaciones urgentes. Puede haber tranquilamente, en un Estado moderno, una planificación de cuál va a ser la comunicación pública y cuál va a ser los recursos y cómo se va a construir. Eso debe tener intervención del Parlamento, y ahí es donde están las diversas fuerzas y la posibilidad de control. Sepamos algo, no podemos controlar. Pedimos por el decreto de acceso a la información pública, no nos contestan. ANSES, para que usted... Sí. ANSES, nosotros no tenemos acceso a ver cuánto ejecuta. Bocio hoy es un muchacho desbocado que quiere ser gobernador y está gastando millones de pesos de los jubilados en carteles que no tienen ningún sentido. No sé si ustedes han visto en la calle gigantografías de chicos, de fotos de jóvenes que dicen ANSES. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Son 500 millones de pesos. Yo lo que les quiero decir es, ustedes me dicen, no, bueno, Claro, vos decís, no tiene, son avisos y gastos que no tienen ningún tipo de, digamos, o sea, no explica una política. Es plata tirada a la basura. No informa, no da ningún tipo de información útil a algún beneficiario. Es sencillo, es asociar una marca como ANSES al funcionario que la dirige, para que ese funcionario pueda ser beneficiario de la opinión pública sobre las políticas de ANSES. Esto está claro, cualquier publicista lo sabe. Ahora, ¿qué sentido tiene en términos de interés de los jubilados, en términos de administración eficiente de los recursos? No, él quiere ser gobernador. 500 millones con carteles que no tienen sentido. Bueno, eso es lo que hay que parar. No puede seguir pasando lo que pasa con... por eso yo decía, la pauta. ¿Cuánto? Discutamos. Y después, ¿qué comunicamos? Porque a veces no hay sentido. El sentido es sostener el relato y sostener sus funcionarios. Muy bien, muy claro. Bueno, gracias. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, lo queremos, gracias. Por favor, Sí. envíanos el costo del relato, el informe que hizo el abogado Hernán Reyes de la coalición cívica ARI, aquí en Infobae TV. Gracias, Hernán. Muchas gracias a ustedes.